Buenos días a todas, buenos días a quienes nos están viendo por YouTube. Hoy estamos reunidos en esta sesión virtual para hacer la defensa de tesis de licenciatura en Ciencias Antropológicas de María Paz Matia. Están presentes su directora, Carla Lois, y las integrantes del jurado, Marina Riesnik y Alejandra Roca. Hoy es miércoles 17 de abril del año 2024 y para empezar este acto de defensa le vamos a dar la palabra y la pantalla a María Paz para que haga su presentación. Bueno, muchas gracias. Voy a comenzar a presentar. Bueno, gracias por su presencia. En el día de hoy voy a presentar los resultados y conclusiones de mi tesis de licenciatura, titulada La producción del cuerpo como objeto de estudio y exposición en el Museo de Anatomía Juan José Nahón, bajo la dirección de Carla Lois. Bueno, esta tesis se compone de 6 capítulos y de las reflexiones finales. Sin embargo, para esta presentación vamos a presentar a través de 3 ejes centrales las principales conclusiones de la tesis y los principales nudos problemáticos. Así, vamos a comenzar con una introducción recorriendo brevemente los primeros 2 capítulos de la tesis y nos vamos a centrar en estos 3 ejes que recorren las principales conclusiones que están en los capítulos 4, 5 y 6. El primer eje presenta el museo, la conformación del museo como dispositivo espacial. El segundo eje presenta las conclusiones sobre los procesos de producción, de restauración de distintos tipos de recursos didácticos que se exhiben en el museo, de la anatomía. Y el tercer eje presenta las principales estrategias didácticas y de comunicación que llevan adelante los docentes. Bueno, finalizaremos con una breve síntesis y comentarios finales. Bueno, para comenzar, nuestra pregunta de investigación surge de una revisión bibliográfica que fue reseñada en el estado de la cuestión de la tesis, donde identificamos 2 grandes campos de estudio. Por un lado, las concepciones del cuerpo en la medicina y en las biociencias desde las miradas de la antropología y la filosofía, y por otro lado, los estudios sobre museos de ciencia y visualización, así como el lugar de las imágenes técnicas en los procesos de construcción de conocimiento y en particular en la anatomía humana. Y en la intersección de estos 2 campos identificamos un área de vacancia referida a la visualización de imágenes técnicas sobre el cuerpo en el Museo de Anatomía Humana. Así, nuestra pregunta de investigación fue cómo se produce el cuerpo como objeto de estudio y exposición en el Museo de Anatomía Humana Juan José Nahón. Además, creemos que este trabajo puede aportar a comprender las dinámicas de este tipo de museos emplazados en ámbitos universitarios. Bueno, los objetivos generales, el objetivo general fue explorar la manera en que el cuerpo se produce como objeto de estudio y exposición en el museo mencionado, desde los discursos del plantel docente y técnico del mismo, y como objetivos específicos identificamos, bueno, ubicamos primero, reconstruir los discursos que sostienen los docentes sobre la producción, el empleo, la difusión de distintas imágenes y piezas de la anatomía humana. En segundo lugar, desde un enfoque antropológico relacional, buscamos identificar los distintos sentidos que estos agentes construyen en torno a las mencionadas piezas del museo, así como sus variaciones de sentido desde sus emplazamientos y las propiedades de su materialidad. En tercer lugar, se buscaron analizar las estrategias didácticas y de divulgación que crean los docentes que incluyen estas piezas, destinadas tanto a estudiantes como al público general que asiste al museo. Bueno, la metodología de esta tesis consistió en el trabajo de campo presencial que se llevó a cabo entre los meses de febrero a diciembre del 2022, si bien antes ya habíamos tenido algunos contactos durante el aislamiento con los y las docentes del museo. Se realizaron entrevistas abiertas y semiestructuradas a 7 integrantes del plantel docente y técnico del museo. Además, bueno, tuve la posibilidad de participar en distintas dinámicas, como visitas regulares de estudiantes, visitas guiadas, la noche de los museos, y estos registros fueron acompañados por el trabajo de archivo en la Biblioteca de Graduados de la Facultad de Ciencias Médicas, una revisión de los programas de anatomía humana, tal cual se dicta actualmente en la facultad, y una revisión de imágenes digitales en las redes sociales institucionales del museo.
Bueno, para comenzar con este primer eje, vamos a recorrer un poquito el museo y quería contarles, bueno, primero nuestra idea fue poder primero identificar la disposición de piezas por salas y también, bueno, cómo estos recorridos posibles y estos sentidos que se construyen en torno a las piezas también son, bueno, modos a través de los cuales el cuerpo se construye como objeto de exposición y para eso voy a ir haciendo una descripción breve por salas. Bueno, en primer lugar, el museo se fundó en el año 1989, se ubica, es un espacio independiente de otros espacios académicos de la Facultad de Ciencias Médicas, como institutos o cátedras, depende directamente del decanato actualmente, y se ubica en el primer piso de la Facultad de Ciencias Médicas. Allí asisten no solo estudiantes, sino visitantes del público general, esto es una particularidad del museo, y dentro de los visitantes podemos ubicar dos subgrupos, ¿no? Por un lado, los estudiantes de Ciencias de la Salud que se dictan en la Facultad de Ciencias Médicas y en otras universidades que asisten para la preparación de exámenes o de algún contenido específico de la anatomía durante las visitas regulares. En segundo lugar, un subgrupo compuesto por este público general que, bueno, tiene distintos intereses, distintas pertenencias, presentan una diversidad etaria y de los espacios desde los cuales asisten. Podemos ubicar niñeces, estudiantes de la primaria, de la secundaria, centros de jubilados, bueno, una diversidad que puede asistir no solo con fines formativos, sino, por ejemplo, con fines de curiosidad, esparcimiento. Bueno, estos visitantes además asisten mayormente en las visitas guiadas y en eventos culturales. Bueno, la primera sala a la que se puede acceder desde la entrada del museo es la sala de anatomía del desarrollo. Ahí encontramos distintas piezas preparadas de fragmentos corporales, esculturas, ceroplásticas, que bueno, tienen que ver con el contenido de desarrollo perinatal y fetal, que rodea todo el periodo alrededor del nacimiento. Desde esta sala se puede acceder a la sala del sistema nervioso, que contiene también preparados de fragmentos corporales y otro tipo de piezas sobre el sistema nervioso central y que se vincula a uno de los módulos de anatomía, que es neuroanatomía. Este es uno de los salones más grandes actualmente. Y desde aquí se puede acceder a la sala de esplenología, que contiene distintas piezas de fragmentos corporales, también de las estructuras que están dentro de las cavidades torácica, abdominal y pélvica, o se puede acceder a través del pasillo que comunica con la sala docente a la sala de aparato locomotor, que también corresponde a uno de los módulos de la asignatura de anatomía humana y que contiene preparados de miembro inferior y miembro superior. Además, tiene una muestra de antropología y de anatomía comparada. Bueno, como espacios de trabajo, ubicamos en primer lugar la sala docente, que es un espacio de trabajo, de encuentro, de discusión entre los distintos agentes que forman parte del plantel docente y técnico del museo. También el museo cuenta con un auditorio en el cual dictan distintas charlas y capacitaciones, y con un cuarto de curaduría y restauración que se ubica en el segundo piso. Y en el segundo piso también encontramos la Galería de Historia, que tiene distintas imágenes y piezas sobre casos forenses, antiguos atlas de anatomía, con ilustraciones, con fotografías, así como documentos institucionales e históricos. Bueno, para comenzar, nuestra pregunta de investigación se abordó a través de dos categorías analíticas centrales, ¿no? Si bien nosotros consideramos que la construcción del cuerpo como objeto de estudio y como objeto de exposición son procesos interrelacionados, la construcción del cuerpo como objeto de estudio se abordó a través de la categoría transposición didáctica, desde la cual se analizaron las distintas estrategias didácticas que despliegan los docentes destinadas al público del museo. La construcción del cuerpo como objeto de exposición se abordó desde la categoría dispositivo espacial, que se analizó a través de el guión museográfico, que es la explicación que dan los docentes sobre la disposición actual de piezas por salas. Es esta narrativa que, bueno, permite darle una coherencia, digamos, a la colección actual.
Y en este sentido, bueno, una de las cuestiones que nos interesó al poder comenzar a indagar en esta conformación del espacio tuvo que ver con las distintas experiencias docentes, ¿no? Perdón. Y identificamos, los docentes en sus experiencias hacen una distinción entre el espacio de las cátedras de anatomía, en la cual, bueno, ellos han pasado por haber transitado por la asignatura, pero además algunos de ellos también poseen experiencias docentes en las cátedras, que fueron asociadas a, bueno, lo científico, lo profesional, el encuentro con estudiantes de medicina, y hicieron una distinción con el museo como espacio académico vinculado a la comunidad, en la cual ellos como docentes podían encontrarse con visitantes de otras ciencias de la salud, visitantes del público general que podían asistir por la simple curiosidad que tienen sobre sus propios cuerpos. Entonces nos parecía importante primero hacer esta distinción y también aclarar que los docentes del plantel docente actual participan de las dos dimensiones, ay, perdón, lo que tiene que ver con la conformación del guión museográfico, sus modificaciones, las discusiones que hay, y las estrategias didácticas. Bueno, como mencionamos, el guión museográfico actual se vincula a los contenidos de anatomía humana, que es una asignatura que se dicta en distintas instancias formativas, en instancias curriculares de las ciencias de la salud de la Facultad de Ciencias Médicas, y fundamentalmente tiene tres salas que se vinculan con los tres módulos de la asignatura, que se dictan con distintos cronogramas según la ciencia de la salud en la cual se inserta la asignatura, y se vincula también con los programas curriculares de las ciencias de la salud, con contenidos, por ejemplo, como anatomía del desarrollo. En este sentido, consideramos que el guión no es algo acabado, sino que se enmarca en un montón de discusiones, de tensiones sobre su definición, y también con discusiones del campo de la anatomía humana. Como criterios de ordenamiento, identificamos tres criterios centrales de ordenamiento de las piezas. Uno que tiene que ver con el valor pedagógico, se vincula a estos contenidos mencionados, que los agentes del museo, docentes, técnicos, atribuyen a estas piezas. Un segundo criterio que tiene que ver con el valor patrimonial, o sea, con la antigüedad, con la complejidad de estas piezas, ¿no? Y un tercer criterio que tiene que ver con la preservación y las ubicaciones necesarias para la conservación de estas piezas, y se vincula con las técnicas inmateriales. Bueno, como dijimos, el guión es algo que actualmente está en redefinición. Entonces, en este marco nosotros identificamos que había algunas propuestas docentes vinculadas a introducir modificaciones en el guión actual. Por ejemplo, algunas de estas modificaciones tenían que ver con mejorar la visibilidad, mejorar el acceso, en ordenamientos que, por ejemplo, establecieran un orden de la fisiología a la patología, o, por ejemplo, establecer un guión en la sala de aparato locomotor que tratara sobre el estudio dinámico. Y además de eso, había algunas piezas que, por el tratamiento de esos cuerpos o esos fragmentos que exhibía, generaban algunas incomodidades. Es el caso, por ejemplo, de las piezas de malformaciones del tubo neural que están en la sala de embriología, que, bueno, los docentes nombraban que estas piezas generaban un choque, un roce visual, lo nombraban con estas palabras, y también generaban muchas preguntas desde el público visitante, ¿no? Especialmente en el público general sin conocimientos previos. En este sentido, los y las docentes tienen iniciativas de hacer modificaciones que, sin embargo, encuentran algunos condicionantes, como la disponibilidad espacial, como las posibilidades de adquisición de nuevas piezas, y también vinculadas a las jerarquías entre docentes actuales y docentes históricos, ¿no? Por ejemplo, en este caso que les nombro del tubo neural, bueno, había como un discurso en relación a que esa pieza había sido elaborada por un doctor, entonces que, bueno, el museo tenía la función de preservar ese material. Y en este sentido, nosotros consideramos que justamente la categoría de dispositivo nos permite poder observar distintos aspectos que intervienen en la conformación de ese guión, ¿no? Epistemológicos, ideológicos, políticos. Y en este sentido, al analizar el dispositivo espacial, bueno, también desde estas piezas que generaban estos impactos, comenzamos a identificar otras piezas que estaban presentes en el guión y que también generaban bueno, algunos cuestionamientos, ¿no? Dentro de estas piezas identificamos algunas piezas que
poseían, desde nuestra mirada, marcas de generización, ¿no? Como es el caso de la escultura del femicidio que está presente en la Galería de Historia, o, por ejemplo, otras piezas que, desde nuestra mirada, tenían marcas de racialización. Como ejemplo nombro, bueno, la ubicación de cráneos de pobladores originarios en una muestra sobre proceso de hominización en la sala de aparato locomotor. Y en este sentido, bueno, consideramos que el dispositivo se imbrica en todas estas tramas relacionales y en estas tensiones, y que no es una simple transposición de estos contenidos temáticos de la anatomía o de la embriología al ámbito espacial, ¿no? Y estas piezas, una cuestión para aclarar es que son piezas históricas, digamos, que han sido donadas al museo, es decir, que no han sido producidas en la actualidad, pero que sin embargo había visiones, miradas de los docentes que eran heterogéneas en relación a su modificación o su reemplazo, ¿no? En este sentido, algunos docentes sostenían que bueno, la función del museo tenía que ver con preservar ese material y que dure por mucho más tiempo, y otros docentes proponían que, bueno, eran imágenes muy duras, sobre todo para la comunidad, y también sostenían que este tipo de representaciones se naturalizaban en estudiantes de ciencias de la salud. En este sentido, comenzamos a indagar sobre cómo suceden en la actualidad los procesos de producción, de restauración, de producción de imágenes digitales, sobre los recursos didácticos de la anatomía humana, en este segundo eje que nosotros nombramos como materialidades y visualidades sobre el cuerpo. En este sentido, el museo tiene 6 unidades de trabajo, en las cuales nosotros nos centramos en la unidad de curaduría y restauración, que es la encargada de producir el material o restaurar el material, específicamente los preparados de fragmentos corporales, desde que el material llega en estos procesos de adquisición al museo. Bueno, la unidad de multimedios, que se encarga de la producción de imágenes digitales. Y una cuestión a aclarar es que este proceso de restauración o de producción que sucede en la unidad de curaduría es registrado a través de la fotografía, y estas imágenes pueden pasar tanto al inventario del museo como a la unidad de multimedios y redes sociales, donde, bueno, distintos agentes técnicos docentes intervienen en la edición de estas imágenes, ¿no? Con lo cual también se destaca esta interdisciplina, digamos, en la intervención sobre estas piezas. En este sentido, una de las cuestiones que identificamos tanto en la revisión bibliográfica como en dinámicas que observamos en el museo, tiene que ver con este tabú que rodea las piezas de la anatomía humana, los distintos recursos didácticos, que creemos se asocia a las representaciones vinculadas al cadáver. Y en este sentido, en el museo comencé a identificar que había una dinámica que llamamos dinámicas de visibilidad y ocultamiento, que daban cuenta de la complejidad de lo que tiene que ver con lo específico, que es la exhibición de piezas que son realizadas sobre fragmentos corporales, o la exhibición del cuerpo muerto y su difusión en redes sociales, ¿no? En este sentido, por ejemplo, esta complejidad se expresaba en las intenciones o los objetivos actuales institucionales de ampliar el público espectador, de ampliar la visibilidad en el museo, coexistiendo con la prohibición de fotografiar, ¿no? Que es algo que los visitantes que asisten al museo no pueden tomar fotografías ni difundir estas fotografías. Por lo que esta producción de imágenes digitales se daba en el marco de una difusión reglada, es decir, que solo los agentes del museo, técnicos y docentes, eran quienes estaban autorizados para fotografiar, y luego de realizar estas intervenciones técnicas y estéticas, las imágenes podían ser difundidas por redes. En este sentido, quería recuperar brevemente algo que sostenía una de las técnicas entrevistadas, que era esta contraposición entre las imágenes de los cadáveres, las imágenes chocantes del cadáver, frente a las imágenes que eran producidas en el museo, ¿no? Esta es una de las, bueno, algunas imágenes de este área, del área de multimedios. Imágenes de pedazos de cadáveres hay millones en la web, y esto tiene que tener una impronta nuestra, tiene que tener una estética nuestra, y tiene que notarse que es de nuestro museo. Entonces, identificábamos que en esta producción y difusión de imágenes había cuestiones no solo técnicas, ¿no? Sino también estéticas vinculadas a la identidad, y donde también era posible generar estas imágenes donde se cuidara, bueno, los procesos de recepción o aquello que se exhibe. En ese sentido, los integrantes del plantel docente sostenían que la difusión de imágenes digitales les permite hacer, bueno, poder priorizar ciertos contenidos, les permite poder ampliar este público visitante, ¿no? Y hacían una distinción entre el espacio físico y el espacio virtual.
También, bueno, permitía elaborar distintos contenidos más accesibles. Y esta distinción se realizaba porque, bueno, el espacio virtual no tenía estas restricciones o estos condicionamientos que nombramos sobre el espacio físico, ¿no? Les permitía, por ejemplo, seleccionar qué contenidos, de qué manera difundirlos de estos modos más cuidados, ¿no? Con estas intervenciones técnicas y estéticas. Y en este marco también el proyecto de inventario digital, que es un proyecto que llevaron adelante, nos parece también relevante en el sentido de que distingue el museo de otros espacios académicos, ya que este inventario no solo tenía el fin de registro o de control sobre las piezas, sino se pensaba como una herramienta didáctica y de democratización de los contenidos de la anatomía puesto a disposición de los y las visitantes. Bueno, acá algunas imágenes de las líneas temáticas. En ese sentido, identificamos que había un patrimonio que no era, es que tenemos por este lado, ¿no? El patrimonio digitalizable, que son estas imágenes que permiten seleccionar los contenidos, que son imágenes exhibidas, y el patrimonio no digitalizable, que en este caso se componía de las prácticas docentes, de cómo los docentes también en este acompañamiento producen espacios, y en este sentido era señalada desde estos discursos y también al asistir en estas dinámicas, por ejemplo, de preparación de exámenes, este acompañamiento no solo consistía en el acompañamiento al visitante o en las visitantes del público general, sino un acompañamiento a los estudiantes que asistían para la preparación de los exámenes, que es nombrada en los discursos docentes como un momento que involucra afectos, que involucra emociones, y en este sentido, bueno, se destacaba este patrimonio presencial que es el acompañamiento docente. Esta mirada centrada en la materialidad de las piezas de la anatomía, de los recursos didácticos y las visualidades que incluimos en esta materialidad, nos permite identificar esta dimensión del afecto que creemos que es muy importante, tanto en la visita al museo, en estas frases, ¿no?, que vamos recuperando sobre el choque visual, el roce visual, las imágenes impactantes, sobre la necesidad de acompañamiento en periodos de preparación de exámenes, ¿no?, en el caso de visitantes que eran estudiantes de anatomía humana, dan cuenta de esta dimensión de los afectos. Y además nos permiten identificar una serie de tramas relacionales que participan en la producción, restauración, difusión de imágenes, y que también hacen a las posibilidades de funcionamiento del museo como espacio educativo, ¿no? En estas tramas, por ejemplo, de adquisición de distintos recursos didácticos y su vínculo con otros agentes de la Facultad de Ciencias Médicas. Bueno, esto también dijimos, exhibía distintas jerarquías y reciprocidades que se daban en el marco de estos procesos. Bueno, acá algunas imágenes, y en este sentido, en nuestro último eje, quisiéramos centrarnos en las estrategias didácticas y de comunicación pública, este patrimonio presencial que es nombrado por los y las integrantes del plantel docente. Y en este sentido, una de las categorías que se recuperaba en la tesis es la de procesos formativos, ¿no? Que en el caso de la anatomía humana se ha empleado, por ejemplo, bueno, por Byron Wood, para analizar cómo suceden estos procesos en espacios como aulas, como laboratorios de anatomía. Pero nuestra pregunta tenía más que ver con cómo sucedían estos procesos en el ámbito específico del museo, que ya, para comenzar, tiene una diversidad de visitantes y no solo estudiantes de las ciencias de la salud. En este sentido, bueno, identificamos distintos tipos de estrategias didácticas como parte de estos mecanismos de transposición que tenían que ver con, primero, la complejidad de los contenidos a difundir o a enseñar, y también con la pertenencia de esos visitantes, ¿no? O sea, no era lo mismo una estrategia destinada a alguien del público general sin conocimientos previos que una estrategia destinada a estudiantes. Y en este subgrupo de estudiantes también identificamos algunas representaciones diferenciales sobre la pertenencia de esos estudiantes, ¿no? Si eran estudiantes de medicina, o si eran estudiantes de otras ciencias de la salud, o si eran estudiantes de ciencias de la salud de otras universidades, por ejemplo, universidades que han implementado una integración curricular de anatomía humana, y esta distinción estaba dada por estas diferencias en el modo de dictado de la asignatura. En este sentido, una cuestión que nos parece importante señalar es que si bien en el museo se señala que los procesos de enseñanza tienen que ver con la enseñanza informal o no formal, creemos que estos procesos están siendo soporte de procesos formales que tienen lugar en otros espacios académicos, ¿no? Como las cátedras, como otras universidades, y que todo esto se evidencia en la cantidad de visitantes que asisten, que cursan anatomía humana en la Facultad de Ciencias Médicas, en distintas ciencias de la salud y no solo en medicina,
y de otras instituciones educativas o de otras universidades. Bueno, brevemente quisiera relatar algunas estrategias didácticas destinadas a estudiantes, ¿no? Que tenían más que ver con la comparación y visualización de imágenes en distintos soportes materiales. Y también, en este sentido, había otro tipo de estrategias, como por ejemplo lo que ellos llamaban una inclusión clínica, ¿no? Que era poner a los y las estudiantes en una situación hipotética, donde tenían que poder identificar esas estructuras en base a bueno, estas situaciones problemáticas que se planteaban, pero que aún, si bien este contenido incorporaba una mirada más reflexiva, aún faltaba esto de vincularlo un poco más con aspectos sociales que, por ejemplo, están presentes en los procesos de salud-enfermedad. En este sentido, una de las revisiones que hicimos en la tesis fueron los debates que tienen lugar en el campo de la anatomía humana actualmente, de los cuales identificamos dos niveles. Por un lado, el que se refiere a la inserción curricular de la anatomía humana en enfoques pedagógicos tradicionales, ¿no? Que plantean esta ubicación de las ciencias básicas en los ciclos iniciales, separada de las prácticas o la especialización clínica, y una mirada de los enfoques pedagógicos alternativos que tiene lugar, por ejemplo, en otros espacios educativos, en otras instituciones, universidades nacionales, que han implementado programas de integración curricular de los contenidos de la biología y de la anatomía, y donde también se plantea la posibilidad de incorporar aspectos sociales de los procesos de salud, enfermedad y atención, ¿no? Y también en otro nivel, las discusiones en relación al uso de distintos recursos didácticos. En este sentido, bueno, los enfoques más tradicionales vinculados a el uso del cuerpo muerto como elemento que permite el despliegue de futuras prácticas seguras, el entrenamiento quirúrgico. Desde estas miradas también se promueve los programas de donación, ¿no? Como condición necesaria para poder llevar adelante estas prácticas, y se ve a las imágenes como un apoyo complementario. Desde otras miradas alternativas, nuevamente, se admitía la posibilidad de uso de otro tipo de recursos didácticos, donde el énfasis no estaba tanto en los materiales de esos recursos, sino en las interacciones entre estudiantes y estos recursos, y además distinciones, por ejemplo, entre el cadáver de la disección y el cuerpo vivo y dinámico del paciente, ¿no? Otros autores que relevamos también, bueno, nombraban algunas críticas en relación no tanto a esta discusión entre recursos, sino a los modos en que la anatomía se inserta en estas estructuras académicas y los modos de abordaje de la anatomía humana, ¿no? En este sentido, identificamos que en el museo también aparecían algunas posturas heterogéneas, ¿no? Algunos enfoques más vinculados a lo tradicional, en relación, por ejemplo, a la eficacia pedagógica que tenía ver la estructura real en el museo, en esta frase, lo estás viendo en un feto, ese contenido, y enfrentarte a esa imagen te enseña más, frente a otras posturas que, por ejemplo, admitían el estudio a partir de imágenes y que no necesariamente fueran de preparados reales, ¿no? De fragmentos corporales. En estas posturas más tradicionales identificamos una especie de eficacia pedagógica del impacto, ¿no? Que generan estas visualidades, y una mirada de la anatomía como un ritual de pasaje, ¿no? Donde enfrentarte a una imagen te prepara para enfrentar a otras cosas, ¿no? Y por otro lado, para finalizar, quisiéramos nombrar brevemente las estrategias de comunicación pública de divulgación que tienen lugar para el público general, ¿no? Las personas sin conocimientos previos en la temática. En este sentido, bueno, el vehículo o las formas de acceso a estos conocimientos era, en algunos casos, la sensibilidad sobre el propio cuerpo, ¿no? En estas frases, por ejemplo, de buscarse dentro de los preparados, identificar una estructura a través del tacto en el propio cuerpo. Era el caso, por ejemplo, el ejemplo de la vesícula, ¿no? De la respiración y de cómo eso permitía identificar la ubicación de la estructura. Y también en la posibilidad que tuvimos, por último, de de estar presentes, en este caso en la Noche de los Museos, que pude participar como ayudante de los guías, pero bueno, realizando este registro, pudimos observar las variaciones de sentido, ¿no? Que tienen los empleos de las imágenes técnicas, la masividad de este tipo de eventos, y variaciones de sentido que tienen que ver primero con las dinámicas de estos visitantes con esas piezas, las formas de interacción, las significaciones que se reviste, bueno, la interacción con el cuerpo muerto, con los fragmentos corporales. Incluso estas variaciones tenían que ver con cambios del emplazamiento de estas piezas en otros espacios, ¿no? Por ejemplo, una mesa en el ingreso donde los visitantes del público general podían manipular fragmentos óseos,
Y en este sentido identificamos, por un lado, ¿no?, estos discursos más institucionales vinculados al cuidado, al tabú que rodea las piezas de la anatomía humana, el respeto por el material exhibido, frente a estas otras dinámicas, ¿no?, que tienen que ver con, bueno, dinámicas más libres de interacción con estas piezas, donde, bueno, sucedía algo que en principio a mí por lo menos me resultaba contraintuitivo, y era esto de poder pensar que alguien podía disfrutar de la visita al Museo de Anatomía, o pensarlo, bueno, pensar que tocar el cuerpo muerto, tocar esos fragmentos, podía ser un elemento de disfrute, de curiosidad. Y bueno, en este sentido creo que este evento podía dar cuenta de estas variaciones de sentido, y justamente de la complejidad que tiene que ver con esta exposición del cuerpo muerto, que es objeto de la anatomía en el museo, ¿no? Bueno, acá algunas imágenes de las piezas que fueron puestas para la manipulación de los visitantes. Y por último, también, bueno, esta mirada sobre el museo como un campo de escenificación, ¿no?, a través del concepto de performance, que nos permite ver cómo en ese campo de escenificación, donde puede haber variaciones también de sentido en el uso de estas piezas, intervienen tanto los visitantes como los agentes que forman parte de ese museo, desde la implicación del propio cuerpo, y que es desde la sensibilidad también del propio cuerpo que se accede a estos contenidos, ¿no? O sea, no solo consiste en ver, ¿no? Y bueno, por último, quisiéramos bueno, destacar esta multiplicidad de sentidos que envuelven a los objetos didácticos, imágenes técnicas de la anatomía en el museo, y que nos permiten comprender la complejidad en la que el cuerpo se produce como objeto de estudio y exposición en el museo, y también, bueno, resaltar la potencia de estas piezas, de estas materialidades, de estas visualidades en la generación de nueva información, considerar acá una cuestión que tiene que ver con que en realidad creemos que estos procesos no pueden analizarse de una manera imparcial, ¿no? O sea, estas posturas que a veces se sostenían desde los discursos docentes, ¿no?, ante estas preguntas incómodas del público visitante sobre el origen de las piezas o sobre los modos de tratamiento sobre esas piezas, creemos que no es posible sostener una postura imparcial y, bueno, sostener una postura completamente neutral ante esto, ya que, bueno, se vincula con otros procesos sociales más amplios, y, bueno, con todas las tramas relacionales que hacen a la producción, a la circulación, al empleo de estas piezas y el funcionamiento del museo como espacio educativo. Por último, destacar, para finalizar, los esfuerzos institucionales y docentes en haber llevado adelante este espacio, ya que es un espacio que se distingue de otros espacios académicos y que presenta también un ámbito en el cual poder democratizar los contenidos de la anatomía humana. Bueno, muchas gracias. Bueno, una vez finalizada Gracias la por compartir. presentación, ¿me escuchan? Sí. Una vez finalizada la presentación, entonces le vamos a dar la palabra a las integrantes del jurado para que hagan su devolución. Sí, si les parece, puedo arrancar yo, porque a medida que les cuento al público en general que se cortó la luz en mi casa, así que estoy en un bar, y entonces para evitar el ruido más fuerte del mediodía pido intervenir en primer lugar. Bueno, María Paz, primero que todo felicitarte por la presentación de recién, y además felicitarte a vos y a la directora por esta tesis, que es muy original, no solo en cuanto al objeto de estudio, sino en cuanto a las perspectivas de análisis que propones. Es una propuesta bastante difícil de llevar adelante por el nivel de interdisciplinaridad que tiene, además, ¿no? Pero bueno, este cruce entre la antropología de la imagen y la antropología del cuerpo creo que enriquece mucho, mucho el enfoque que propones, y que haces un muy buen relevamiento del estado de la cuestión en general, que usás bibliografía adecuada y actualizada para la temática que analizás, que además, como si fuera poco, la tesis está muy bien escrita, cosa que los jurados agradecemos, salvo algunos errores y detalles menores tipográficos, que después igual te voy a dejar lo que escribí para que eventualmente cuando publique más adelante los tengas en cuenta, ¿sí? Que son detalles. Yo creo que es muy interesante el modo en que intentás entender las características que adquiere este objeto, ¿no? Esta circulación del cuerpo, de sus imágenes, de los dispositivos de visualización tridimensionales.
y sobre todo la importancia que le das a qué significados van adquiriendo, tanto frente a un público especializado como a este público más general, ¿no? Y cómo aprovechás para eso las herramientas teóricas, tanto en torno, ¿no?, a esta cuestión de la transposición didáctica, como en torno al proceso histórico, ¿no?, de musealización de estos objetos, incorporando aspectos analíticos, tanto respecto a los procesos de afecto y las sensibilidades del público espectador, como en torno a la corporalidad de los propios guías, ¿no?, y docentes que están en este espacio que analizás. Así que solo por eso, recontra felicitaciones. Eh, Dicho esto, voy a pasar a hacer algunos comentarios y preguntas. ¿Sí? Que lo propongo a modo de matices de la síntesis que vos proponés, ¿sí? Y a modo de diálogo, que de ninguna manera estoy señalando aspectos que me parecen que están mal, sino que simplemente propongo nuevos diálogos a partir de mi lectura específica, de mi campo del saber, ¿sí? Por ejemplo, hay muchos aspectos de la metodología antropológica que a mí se me escapan porque no soy antropóloga, ¿sí? Hay muchos aspectos de la historia de las imágenes técnicas que no se me escapan y que creo que están como muy bien orientadas, no es casual, ¿no? Tenés a Carla Lois de directora. Y voy a entrar un poquito en detalle entonces en algunos comentarios vinculados con la historia de las instituciones científicas, que es como mi área de especialidad, con la que estoy bastante familiarizada, en particular con la escuela que vos mencionás, del grupo dirigido por Irina Podgorny, ¿sí?, que incluye a Máximo Farro y a otros referentes que vos mencionás también, que indagaron bastante, ¿no?, en esta relación entre la investigación por detrás de los objetos de los museos, ¿no?, y los aspectos didácticos y propedéuticos del armado de las exposiciones, ¿sí?, que es algo que vos retomás un montón, que lo haces bien además, con lo cual yo lo único que quiero hacer es señalarte algunos matices al respecto, ¿sí? Por ejemplo, en la página, voy a citar dos partes en que mencionás esta temática, ¿sí? En la página 37 y en la página 110. ¿Sí? Primero te leo a vos y después observo algunas cositas en torno a eso que decís. ¿Sí? La página 37 decís que durante el siglo XIX los museos de ciencias se erigieron como herederos de la retórica del progreso en los contextos nacionales e internacionales y exhibieron una imagen civilizatoria acorde al ideario evolucionista. Este objetivo fue afín a los intereses de expansión imperialista al jugar un papel protagónico en los relatos de las naciones occidentales frente a los otros pueblos, ¿no? Y ahí pones entre paréntesis Podgorny, Farro y otros. Después en la 110 señalas, autoras como Podgorny han señalado la relación constante a lo largo de la historia entre la conformación de las colecciones de los museos y las guerras de conquista. El pasaje de colecciones privadas al espacio público ha contenido siempre un acto de violencia estatal, que se expresaba en conquistas de un territorio, la dominación de un grupo, la muerte de individuos vivos y la internalización por coerción y consenso de determinadas reglas sociales. Y esto es Podgorny 2005, citada en tu tesis, ¿no? Tomo estos dos ejemplos, pero hay muchos otros en los que apuntalás este sentido en el cual los museos se ponen al servicio de la expansión imperialista o están imbricados con actos de violencia estatal, ¿no? Yo lo único que quería decirte, por si seguís después elaborando teóricamente estos aspectos en la historia de los museos, que acá hay que tener algún cuidado, o después si se quiere ser más específicos, leer un poquito más con atención algo de Podgorny, que es que hay una tensión en la obra de ella muy fuerte, porque ella, con esto de intereses del imperialismo, si bien aparecen, ¿no?, intereses de la expansión territorial en algunas de sus citas, ¿sí?, ella considera que es un aspecto más determinante en realidad de las historias que reconstruye, aspectos más ligados a los intereses personales, a los caprichos, a las envidias, ¿no?, a los devenires como azarosos que tienen la conformación de las colecciones en los museos. ¿Sí? Entonces, no digo que esté mal esto de señalar en Podgorny, en su escuela, la asociación entre intereses imperialistas o de expansión territorial y violencia estatal ligada a la conformación de los objetos de los museos,
Pero no perdamos de vista que estas diferencias entre historiadores de la historia de los museos decimonónicos respecto a la importancia o no de los intereses estatales es un hilo de discusión del que por ahí se podría tirar un poquito, ¿sí? Son sutilezas, no tiene nada que ver con que esté mal la síntesis ni nada, simplemente aporta un matiz que por ahí es interesante retomar después, ¿sí? Respecto a esta temática, tengo también una pregunta, esta sí es una pregunta, no es un comentario, la página 110 decir lo siguiente, pero es en torno a lo mismo, ¿sí? En torno a aclarar esta relación que proponen los historiadores de las instituciones científicas entre el Estado, los intereses del Estado, la conformación de los museos, etcétera. Decís en la página 110, ¿no? En su estudio sobre el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, Máximo Farro afirmó que las grandes colecciones de cráneos fueron una condición, perdón, para el trabajo en el gabinete y la obtención de resultados fiables en el proceso de institucionalización de la antropología en el contexto internacional. Y después hay una oración que no me queda la duda de si es de Farro, si es tuya, o qué, que dice, sin embargo, ¿sí? Su adquisición e incorporación de estas colecciones, de las colecciones de cráneos, fueron partes de procesos estatales de apropiación y expansión territorial, ¿no? Hay más ruido del sin embargo, ¿sí? Porque no sé si es tuya, si es de Farro, pero no importa, si ahí estás pensando una tensión, ¿sí? Entre objetos para la conformación de gabinetes, resultados fiables para la ciencia internacional, etcétera, y por otro lado, procesos estatales de apropiación. Ahí, ¿cómo pensás un poquito esa relación? Si la pensás en tensión, si no, ¿por qué fue el sin embargo? ¿Sí? En la página, otra pregunta muy puntual que esta me generó curiosidad, que es una pregunta que me da curiosidad. En la página 163 decís, este es otro tema, ¿sí? Decís, el tratamiento de las piezas por parte de integrantes no docentes del plantel del museo, de los no docentes, ¿no? Ha exhibido durante los espacios de registro cierto tratamiento que no ha sido coincidente con las pautas de cuidado establecidas por los docentes. Y ahí me generó curiosidad. ¿Qué pasó? O sea, ¿cuáles son esas pautas que no coincidían con las de los docentes de los no docentes? ¿Sí? En el cuidado de las piezas, ¿qué es lo que observaste? Eso me da curiosidad sobre todo. Otros diálogos que podrían establecerse, ¿sí? Entre tu texto y otros estudios que se me ocurren a mí, que no tenés por qué hacerme caso, pero que nomás para que tengas para futuras investigaciones, ¿sí? El problema de la falta de espacio físico para los especímenes, que vos mencionás en unos cuantos momentos, se puede aprovechar para asociarla con los devenires de las historias de los principales museos de ciencias naturales del país, que recurrentemente tenían este problema, ¿no? Entonces ahí también hay un tratamiento por parte de los historiadores de los museos que se puede combinar con este que señalás vos. Otro diálogo que se me ocurre que puede estar bueno es cuando vos mencionás a los rayos X, ¿no? Como tecnología en un momento que implicó un cambio en el sentido en que se entendían las representaciones de la naturaleza, ¿no? Junto con la fotografía, y mencionás muy al pasar su impacto en la anatomía, ¿no? Mostrando cómo implicaron formas de pensar eh, muy distintas, ¿no? En torno al cuerpo. Yo agregaría, que me parece que estaría bueno, decir algo sobre cómo esto de los rayos X implicó además, a diferencia de la fotografía, una relación muy distinta entre lo interior y lo exterior al cuerpo, ¿no? Y en ese sentido hay gente que además desarrolla específicamente estas consecuencias en la Argentina. Pienso en Kerillac, en Beatriz Arlo, cuando hablan de lo maravilloso moderno y hablan específicamente de esta tecnología, porque está bueno para pensar, o sea, esta relación, cómo cambia esta relación entre lo interno y lo externo del cuerpo, para pensar en algunas cosas ligadas a idearios, digamos, que se mezclan con el desarrollo científico. Digo, se me ocurre que podría estar bueno para la parte en que hablas de esta mezcla de Halloween y las visitas al museo en algún momento, ¿no? La cosa que se mezcla una cosa científica con algo, bueno, medio espiritista que podría estar vinculado al cambio en esta relación entre lo interior y lo exterior al cuerpo, etcétera, ¿no? Ahí me parece que hay algo lindo para jugar, digo, más adelante, cuando hagas otras cosas y haya otros productos de tu tesis. Después recomendarte una lectura en torno a otro tema, que es el de vos tomás o adoptás
aparato metodológico de Bourdieu y de Segato en torno al capital simbólico. Y ahí te quería recomendar una lectura de Nor Cetina, que es una autora que hace una muy buena crítica a la idea de capital simbólico de Bourdieu, que creo que estaría bueno, eso que en algún momento lo mires. Y después, en la página 185 decís lo siguiente, ¿no? Y segundo, decís. Sin embargo, te estoy leyendo a vos ahora, ¿sí? Sin embargo, no se incluyen en estos temas contenidos de higiene y autocuidado del cuerpo del varón o personas intersexuales. Si bien este tema excede los alcances del presente trabajo, resaltamos la importancia de una revisión sobre las estrategias de comunicación referidas a la educación sexual integral, ¿sí? Desde una perspectiva basada en la diversidad. Y también respecto a esta postura imparcial, ¿no? Que también mencionaste ahora en la presentación, respecto a aquellos que se exhiben, vos refutás o observás, ¿no? Que parafraseando al Althusser, Husserl ha esgrimido, ¿sí? Que el cuerpo es siempre un ya intervenido de tecnologías, sentidos y saberes, ¿no? Que la anatomía humana históricamente ha creído descubrir un sustrato biológico previo a cualquier intervención social. Y bueno, vos caracterizás esto como un enmascaramiento de la ciencia que opera a través de los discursos objetivos sobre el cuerpo, ¿no? Y que enmascaran desigualdades sociales bajo este concepto de naturaleza, ¿no? Yo creo que está muy bien la apreciación que haces, y que lo mismo llama la atención respecto a la falta de formación para responder cuestiones en torno al aborto, ¿no? Y que eso llama mucho la atención porque en todos los debates parlamentarios previos a la ley del aborto hubo intervención y experticia de gente de la Facultad de Medicina interviniendo en estos debates. Entonces quizás un buen diálogo también con eso es agarrar algún relevamiento que hicieron la gente, las referentes de la campaña de la ley del aborto, pienso, se le puede preguntar a Celeste Manual, pero son como parte de la recopilación de la historia política reciente que tiene que ver con la intervención de los médicos en esto, en explicar, digamos, algunos de los pormenores que estuvieron involucrados en esta lucha por la ley, que estaría bueno hacer dialogar entonces con esta ausencia de esos temas y esta cosa un poco naif de imparcialidad, objetividad y neutralidad en torno al tema, ¿no? Y bueno, después me parece muy interesante finalmente los diálogos que vos mismas abrís con el campo de la salud pública, ¿sí? Esto que decís, que América Latina, estoy leyéndote otra vez, América Latina se observan dificultades en la adquisición de material cadavérico destinado a la docencia e investigación, debido a la ausencia de un programa organizado a nivel nacional de procuración y donación de cuerpos, que permitiera regular de manera eficaz la adquisición de fragmentos corporales destinados a las prácticas de disección. Me parece un tema muy interesante y que se puede seguir. Y también esto que decís, de que coincidís con Yasuto, ¿no? En cuanto a que es necesario atender a la dimensión ética y el cuidado en el tratamiento del cuerpo muerto durante su empleo como recurso didáctico de la anatomía humana, así como las imágenes que se exhiben del mismo como condición necesaria para impulsar programas de donación de cuerpos que fomenten este acto, ¿no? Eso también me parece como muy acertado, eso que subrayás de la otra investigación. Y por último, celebro cómo terminas la tesis, es decir, esta intención, ¿sí?, de continuar con una investigación futura referida a rastrear las trayectorias de los objetos didácticos e imágenes técnicas en los mismos contextos donde tiene lugar su producción, restauración, empleo y difusión, y propones esta nueva investigación en la que se va a evaluar el empleo de distintos recursos didácticos de la anatomía humana a la luz de los debates actuales sobre la eficacia en el uso de estructuras reales y otros objetos como maquetas, modelos, imágenes técnicas a lo largo de la formación de los estudiantes de ciencias de la salud. Digo que lo celebro porque era una observación que yo venía, digamos, mientras leía tu tesis, decía, uy, sobre esto me interesa, digamos, que profundice sobre esto. Bueno, lo propones como futuro de tu investigación, así que felicitaciones. Y después los detalles no hace ni falta que los comente acá, después te los paso por escrito, son errores tipográficos, de detalles que tienen que ver ya con la edición escrita y que te los puedo pasar después, ¿sí? Así que bueno, esa sería mi intervención, agradezco
disculpo los inconvenientes por estar acá en un bar, pero vuelvo a felicitar. Bueno, no sé si respondo ahora o respondo al final de la intervención de la otra jurado o hago la... Al final, porque algunas cosas seguramente se van a superponer. Bueno, bueno, perfecto. Ahí. Alejandra, ¿querés seguir? Así yo cierro. Claro, bueno. Bueno, antes que nada también felicitaciones a las dos. La verdad es que es un trabajo muy interesante, poco frecuente. En lo personal, a mí cuando apareció la posibilidad de ser jurado en esta tesis, me alegró mucho porque hace muchos años eh, estuvimos trabajando con una estudiante de antropología que estaba haciendo precisamente su tema de tesis, iba a ser en realidad en la cátedra de anatomía. Y había cursado incluso todo el año. Era una persona vinculada que era de una de las carreras de salud, que estudiaba antropología, estaba egresando y trabajó un año, hizo un trabajo de campo entero. Yo en ese momento estaba más vinculada a la cuestión de las imágenes y la visualidad, especialmente en la biomedicina. Y bueno, yo tenía muchísimo entusiasmo, estaba tan contenta y finalmente, no sé, esa persona abandonó la tesis, creo que incluso nunca se recibió, que me parece muy triste, y siempre fue como algo que quedó pendiente en el equipo, ¿no? En el proyecto UASIT, que bueno, que tiene que ver con la tecnología y salud y con las distintas tecnologías. Y entonces, y bueno, y en particular, incluso, bueno, nada, en el equipo, en clase, en alguna de las materias o seminarios, trabajamos bastante la cuestión de la anatomía, desde una mirada histórica, ¿no? Entonces, de cómo se va construyendo como objeto de estudio de la biomedicina, no en particular del museo. Así que nada, muy contenta también de tener la oportunidad de leer este trabajo y me pone muy contenta que haya una tesis de una antropóloga mirando estas cosas, ¿no? Que vinculan además otras cuestiones poco frecuentadas también en la carrera que tienen que ver con la comunicación pública de la ciencia y los museos como espacios privilegiados, porque eh, me parece también, además de agradecer, como Marina fue muy exhaustiva, yo voy a ser un poco más sintética para no repetir y no volver a algunos de los temas que planteó Marina con su lectura, digamos, pero también voy a decir que está muy bien escrito y tu trabajo, y te felicito. Es una redacción llevadera, impecable, ordenada. Está muy bien organizada y me gustó también mucho la forma en que expusiste, porque realmente es muy difícil sintetizar una tesis en una exposición, digamos, que no se pierda en el detalle, que recupere los ejes centrales y que además pueda permitir una reflexión que me parece que inclusive que llevaste adelante más allá del trabajo escrito y bueno, se agradece también eso. Y entonces vuelvo a esta cuestión de los museos en sí son lógicamente el espacio de la disciplina, digamos, de donde surge nuestra disciplina, ¿no? Históricamente, la antropología se va conformando adentro de los museos, de los distintos tipos de museos. La pregunta sobre cómo organizar una colección es una pregunta que está involucrada en las dimensiones teóricas de exhibir, es una manera de pensar desde la idea de evolución, de complejidad tecnológica o la idea de regiones y, digamos, esta idea de
provincias culturales que empieza a aparecer en la transformación de cómo se va exhibiendo las colecciones en los museos, y que está, por supuesto, vinculada a la historia de la antropología. Y bueno, me parece además muy pertinente que vos retomes justamente los cuerpos, la exhibición de los cuerpos, la mirada sobre cómo se exhiben estos cuerpos, los reparos que empiezan a aparecer hacia el final también de tu trabajo sobre estos significados, ¿no? Realmente es un tema muy potente desde el punto de vista material y simbólico. Y en esos diálogos que proponía Marina, yo no quiero ahondar, digamos, en alguna de las cosas que ya señaló Marina, sí veo que hay un cruce y un diálogo que yo también lo sugiero hacia adelante para cuando vos continúes con este trabajo, que creo que este campo te brinda la oportunidad de tener muchísimas lecturas. Que es un diálogo con la antropología de la ciencia y la tecnología, justamente, ¿no? Porque, y esto se conecta un poco con una pregunta que quería hacerte, porque vos trabajás y en forma muy exhaustiva con tus entrevistas y también analizando los programas de las 3 cátedras. Trabajás como estas 2 dimensiones, por un lado, bueno, la exhibición, el público general, la noche de los museos, ¿no? Esas instancias de apertura del museo, pero por otro lado, el museo, como casi todos los museos que tienen la Facultad de Medicina, estuvieron y se organizaron como parte de una cátedra, como un lugar y un espacio de formación para los estudiantes de medicina. De hecho, muchos de los preparados provienen seguramente de la cátedra de anatomía y de las disecciones, claramente. Entonces, mi pregunta tenía que ver con si estos materiales, además de ser didácticos, digamos, de entrar en este terreno de la formación de grado, si son materiales que entren en juego proyectos de investigación. Si hay investigadores, equipos de investigación que estén trabajando en el museo, y ahí hay 2 cuestiones. Una es ese pequeño espacio que tiene que ver con la restauración, con los preparados, que me gustaría saber mucho más sobre eso. Me parece que hay un contenido ahí importante de cuál es el tratamiento de esas materialidades, cuál es la formación de las personas que trabajan en la restauración de los materiales. Está claro el lugar creo que es una fotógrafa, ¿no? La parte más visual, la parte más como de resguardo digital, tal vez, de estas colecciones. Y bueno, y saber si esto está en un entramado que tiene que ver con la investigación, o está el museo al salir de la esfera de las cátedras y viste que vos explicás que empieza a depender del decanato directamente, ¿no? Se nombra una especie de un personal, digamos, que no está necesariamente vinculado a la docencia. Saber si este personal sí está vinculado a la función no académica, sino a la función de investigación. Hay algo de extensión, lógicamente, que es lo que vos trabajás, pero quería ver qué vínculo tiene con la investigación, o si hay proyectos de investigación a lo mejor de historia de la medicina, o algo por el estilo, o de historia de la anatomía, o lo que sea. Después, me parece también, saludo, y me parece muy interesante, y es algo también poco frecuente cuando se trata de cuerpo, antropología del cuerpo, corporalidades. Me parece muy, muy, muy buena tu aproximación histórica, digamos, el desarrollo también de la seroplastía, que es
hay dos cosas que me interesa señalar, algo ya lo dijo Marina, ¿no? Con esto de la apertura del interior del cuerpo, que empieza a generar imágenes muy potentes que no solo van a tener que ver con la enseñanza de la anatomía, sino con una forma también de popularizar, si querés, una mirada cartesiana, positivista, biologicista o lo que sea, de la corporalidad como algo universal y atemporal, pero también la tridimensionalidad el comienzo del uso de imágenes, no de imágenes, perdón, de ceroplastía, yeso, y que empieza ya en el Renacimiento, incluso un poco antes, incluso en el resto de las representaciones de la naturaleza, porque también hay colecciones maravillosas de plantas, de animales, ¿no? De esa tridimensionalidad, esa apertura, esos recursos, si querés, didácticos, pero también de que fueron muy populares y que también estaban, también me tocó ser jurado de una tesis de posgrado, pero que trabajaba con las colecciones que llegaron a la Argentina en el siglo XIX al Colegio Nacional de Buenos Aires, por ejemplo, en las escuelas secundarias. Y son colecciones, vos mencionás algunas de las colecciones y algunas de las aeroplastías que están en el, creo que son 2 o 3 que están que tienen un valor histórico, que vos diferenciás, ¿no? Ese valor histórico, digamos, de la colección. Bueno, el Colegio Nacional de Buenos Aires también tiene una enorme colección de materiales hechos en cartapesta, que son del siglo XIX, franceses, bueno, además de esa mirada sobre estos materiales que pueden ser vistos como joyas, ¿no? Por su valor histórico, también es interesante pensar la enseñanza a partir de esos modelos tridimensionales, que muchas tienen juegos de apertura, como algunas aeroplastías, ¿no? Que sobre todo en estas imágenes de las Venus, que vos los traés, esas imágenes votivas, hay algunas que podemos ver por internet, si no tenemos la suerte de poder viajar a Bolonia, por ejemplo, que son Venus que abren su vientre, muestran el embrión, muestran el feto, en fin. Este cruce con la antropología de la ciencia también como para sugerirte o para recomendarte una lectura que para mí pone en tensión muchas de las cosas que vos estás planteando, pero respecto más a los museos de antropología, no en particular a los de anatomía, pero como muy bien observas vos, digamos, la antropología está muy vinculada a la exhibición de cuerpos, ¿no? No está nuestra disciplina ajena a lo que fue, digamos, el desarrollo de estas exhibiciones y de investigación sobre esos materiales, que es Donna Haraway, por ejemplo. Donna Haraway ha trabajado de manera muy interesante la potencia y la articulación de la exhibición, el discurso, digamos, de nación, el discurso de supremacía, si querés, que se pone en juego. No sé, el mismo Descolá trabajó, tiene un artículo, no lo trabajó en particular, pero tiene un artículo, si querés, inclusive hasta muy simpático y medio así como con algunas ironías sobre el Museo de la Plata. Bueno, nada, como cruces que un poco tienen que ver con estas cuestiones. Después, solamente voy a ir cerrando porque sé que se está haciendo largo y no queremos verte sufrir. Ya sufriste mucho escribiendo todo esto. La noción de artefacto en sí, digamos, desde el lugar que se va desarrollando la antropología de la ciencia, me parece que también podría darte como otros diálogos para pensar estos materiales. Y simplemente algún señalamiento sobre
digamos, cómo otros cruces, otros diálogos, la antropología de la salud, la antropología de la biomedicina o la antropología de la ciencia, digamos, ha trabajado mucho esta apertura del interior, digamos, cómo abre una nueva forma de pensar también los diagnósticos y la intervención en la biomedicina, pero también en términos de la potencia de las imágenes en una mirada más simbólica especialmente sobre la embriología, los fetos, digamos, todo el imaginario digamos, de los fetos, del embrión, ha estado muy presente en las campañas antiabortistas. Eso lo trabaja mucho Sarah Franklin. Bueno, a mí en particular, digamos, por mi trabajo, me dediqué más a la embriología. Y la embriología depende casi de las imágenes para todas las intervenciones que se realizan en la fertilización in vitro, ¿no? O sea, está absolutamente atada a toda la tecnología visual, a la capacidad de micromanipulación a partir de la pantalla de la computadora, en donde se pueden ver, qué sé yo, la selección de los embriones se realiza simplemente por una inspección visual. Las categorías son, está bueno, está más o menos, este está horrible, o sea, es muy importante también, digamos, esa visualidad, no solo en la enseñanza, digo, sino en las prácticas de la biomedicina y en la investigación, pero además por toda la potencia que tienen las imágenes de la embriología, especialmente vinculado a la relación del aborto, pero también a la cuestión de la fertilización in vitro, en relación digamos, las teorías epigenéticas que tienen que ver también con la gestación de vientre sustituto, con la donación de óvulos, o sea, hay una circulación, digamos, muy, muy importante de esas imágenes que está reflejada en mucha bibliografía que por ahí te va a interesar leer. Y tenía una pregunta que voy a ver si me acuerdo. Ah, no, es simplemente por curiosidad, si visitaste otros museos, si podés decir, bueno, ¿por qué este museo? Bueno, vos lo explicás por qué este museo en particular en la tesis, pero si hiciste este ejercicio de ver otros museos. Yo vi varios museos de medicina general, como una cosa que a donde voy trato de ir, y nada, no es que tenga ninguna opinión sobre otros museos, porque no es que me dedique a esto y requiere de todo este trabajo que vos hiciste, entender, digamos, la dimensión de la exhibición, bueno, y todas estas cosas, pero la pregunta era si habías visitado otros museos, dónde y cuáles serían esas diferencias que encontraste. Bueno, felicitaciones de nuevo. Bueno, Bueno, entonces tomo la palabra ahora. Perdón, me acordé la pregunta que tenía. Perdón, nada más que esto, es muy simple. En relación a esta otra tesis con la que estuvimos trabajando durante un año, un trabajo de campo, la tesis se desarrollaba en la cátedra, en una de las cátedras. Y una cuestión que se hablaba todo el tiempo, o que había observado y vivido en su campo, esta tesista, era el famoso rito de pasaje. Que vos lo mencionás, pero no hablas de eso, creo que porque estás trabajando en el espacio de museo y no en la cátedra. Y quería saber si habías tenido referencias sobre eso, si sigue existiendo, si sigue formando parte del folclore de los estudiantes, en el contexto hace como 15 años, te digo, que fue esa tesis malograda, eran varios y eran particularmente horribles y bastante impactantes, y quería saber si tenías alguna referencia como eso, pero como curiosidad nada más, no porque me parezca que haya sido necesario trabajar eso
en absoluto, porque me imagino que por la conformación, digamos, de la forma en que se desarrolla el museo, no tiene nada que ver con eso y al contrario, lo mencionan como algo negativo, ¿no? Perdón, me acordé tarde. A ver, sí, ahí estoy. Bueno, gracias también a las dos jurados que acaban de intervenir y que hicieron esta lectura tan minuciosa de la tesis de María Paz. Por supuesto que me sumo a las felicitaciones, que ya tuve oportunidad de decírselas anteriormente, porque sé el esfuerzo que significó llegar hasta acá. Siempre que uno está en un jurado, tiene que felicitar porque el solo hecho de llegar al final de la tesis y a la instancia de defensa es un logro impresionante. Pero en este caso en particular, digamos, yo tuve la fortuna de acompañar a María Paz en un proceso largo, con idas y vueltas. Entonces, sé fehacientemente que estas felicitaciones son más que merecidas. Y bueno, llevamos un tiempo largo en este proceso del desarrollo de la investigación y de la escritura. Me da mucha alegría que las dos jurados hayan comentado que la escritura es correcta y agradable de leer. También sabemos que no siempre una buena investigación está acompañada por una buena escritura. Y ahí María Paz hizo un esfuerzo grande que yo diría doble. Por un lado, que la escritura implicó reestructurar la tesis más de una vez, porque tenía una idea clara de cuál era el punto de partida y el punto de llegada, pero armar la argumentación fue una parte importante del trabajo que queda invisibilizada cuando está el resultado final, la tesis final, pero para que ese argumento sea claro, sólido, consistente, hubo que armar capítulos nuevos que no existían, juntar otros que sí existían, balancearlos, que algunos no quedaran muy largos, que no quedaran muy cortos. Y parece obvio, pero no lo es. Y eso, la verdad es que fue un trabajo muy serio que hizo María Paz, que me parece que vale la pena mencionarlo y que sea valorado. Bueno, y en el mismo proceso de investigación, otra cosa que me gustaría resaltar, que creo que Marina la mencionó, fue el estado de la cuestión, que es súper exhaustivo, que tuvo una primera etapa, como tienen todas las investigaciones, pero también se siguió desarrollando a lo largo del trabajo de investigación e incluso de la escritura, porque aparecían nuevas necesidades en que había que seguir leyendo. La interdisciplinaridad tiene la virtud de ofrecer una mirada mucho más compleja de cualquier objeto de investigación, pero también es un desafío y una exigencia muy fuerte, porque no recae solamente sobre una formación disciplinar que uno va construyendo a lo largo de 5 o 10 años, sino que tiene que ir explorando nuevos campos de saber, ir familiarizándose con otras discusiones, alcanzar a tomar una posición dentro de esos debates, articularlo con otras tradiciones. Entonces, bueno, ahí hay un esfuerzo muy, muy fuerte que supongo, no es casualidad, que también derive en la composición de este jurado, ¿no? Con también formaciones distintas, disciplinas distintas, que de alguna manera bueno, estimo que en el Departamento de Ciencias Antropológicas, cuando nos convocaron, están también esperando que le hagamos una devolución desde ángulos distintos a María Paz. Y eso tiene que ver con la complejidad con la que María Paz consiguió hacer esta tesis. Y conectado con esto, con el estado de la cuestión y la investigación, hay algo que fue muy valioso y muy útil, que es que el marco teórico no sea un rejunte de teorías ordenadas y valoradas, sino que haya consistido en el uso de esas teorías y un desarrollo conceptual muy original y muy sólido para aplicar en el trabajo en sí, en el trabajo de campo, en el análisis de las muestras, en el diseño también de la planta del museo para tener una concepción de cómo el espacio opera en la construcción de conocimiento y la divulgación de la ciencia, ¿no?
lugar empírico que le da al espacio en su argumentación también es un hallazgo, algo que no es habitual. Relacionar ese plano que María Paz mostró, es algo de elaboración propia que ella hizo, articular la planta del museo con el relato curatorial y con las imágenes que a aquellos que no están familiarizados con el museo les permita reconstruir parcialmente, con todas las limitaciones, qué significa recorrer ese espacio y pensar y armar un discurso sobre el cuerpo. Estoy revisando mis apuntes de las cosas que estuvimos evaluando con María Paz ya en esta última etapa, en la preparación de la defensa, que también es un trabajo que Alejandra remarcó que no es lo mismo, no es una reproducción de la tesis, no es una lectura de la introducción y de las conclusiones. Hubo también otro proceso de preparación, cómo narrar qué es una tesis, contar qué es una tesis, pero también hablar del contenido de la tesis, que es un contenido consolidado. Y eso es una muestra de la solidez con la que María Paz alcanzó a terminar esta tesis, que se puede desprender de la literalidad del texto y poder reelaborarlo con fines específicos, que en este caso es de una defensa. Eso a mí me parece que es muy valioso y que es un buen pilar para el desarrollo de María Paz como futura profesional, porque significa que va a poder adaptar sus saberes a las demandas específicas de todas las situaciones profesionales en las que nos encontramos. Llámese un libro, congreso, clase, es decir, ella con su conocimiento consolidado puede dirigirse a audiencias más específicas con lo significativo de su trabajo. Y más específicamente sobre los contenidos, el desarrollo de lo que construyó, hay algo que señalaron con diversos matices, tanto Marina como Alejandra, que es la puesta en valor de las prácticas de producción de conocimiento sobre el cuerpo y la difusión de esos conocimientos, la divulgación científica. Porque es un museo muy particular, no todos los museos tienen esta dimensión de formación de profesionales en ciencias de la salud, y menos todavía que interactúen de esa manera tan fluida, de manera permanente. Y en esa intersección hay una cuestión muy original en cómo se juegan categorías claves, ¿no? La ciencia, el tabú, los afectos, los espacios museísticos, la visualidad, la docencia, la categoría de dispositivo, la transposición didáctica, la divulgación científica con fines educativos. O sea, son categorías muy claves que sirven para ser aplicadas en otras investigaciones. Y eso es fundamental, cómo se articula esta tesis con otras formas de producción de conocimiento en los campos de la antropología, de la historia de la ciencia, de la historia de los museos. Es decir, no es una investigación meramente descriptiva de un caso. Lo que ella está haciendo es reelaborar, releer esas categorías que son muy potentes, son muy fuertes en distintos otros casos, y que María Paz logra insertarse en ese otro diálogo, ¿no? Logra generar un trabajo que se puede poner en discusión y en tensión con otros casos y con otras líneas teóricas. Y finalmente, me gustaría resaltar que en sus trabajos también se plantea interrogantes actuales relacionados con las nuevas tecnologías y cómo impactan las nuevas tecnologías en estas problemáticas de largo alcance que se abordan en la tesis, que por un lado tienen que ver con las herramientas didácticas y lúdicas, que eso es algo que se discute mucho en la actualidad desde distintos enfoques, ¿no? ¿Qué significa tener un patrimonio digitalizable en un museo? Cuáles son los impactos que eso puede tener, cuáles son las ventajas, y en particular algo de las desventajas aparece mencionado acá, que es el control de lo existente, ¿no? Hay uno de los testimonios que recoge María Paz que habla, bueno, hay un montón de imágenes sobre el cuerpo circulando en la red. ¿Qué hacemos con eso? ¿No? ¿Lo dejamos correr o
nos lo apropiamos para organizarlo en un discurso coherente que tenga un sustrato científico y también una componente ética, porque lo ético en temas como este y en cómo trascienden la cosificación del cuerpo, los debates sobre la salud pública, en particular sobre el aborto, que lo hemos mencionado, cómo eso que está circulando de una manera muy escurridiza en las redes, el museo se está tomando un compromiso ciudadano, un compromiso moral con organizar todo ese descalabro, ¿no? Y María Paz lo retoma como parte de la problemática. O sea, la divulgación no es solamente lo que ocurre dentro del museo o en la noche de los museos, sino el vínculo que eso tiene con la circulación del saber por fuera de lo que se controla, de lo que el museo puede proponerse como política del museo. Y eso me parece un hallazgo que todavía está en un estado muy incipiente y que entra en consonancia con intereses que exceden la tesis, ¿no? Y pero muchas preguntas no tengo, porque las preguntas las he dialogado con María Paz a lo largo de todo este tiempo, pero sí me gustaría que uses este momento, María Paz, para comentar la continuidad, porque acabas de ganar una beca que te da la posibilidad de prolongar estos trabajos, retomar ramificaciones, cosas que también te sugirieron acá las juradas, pero otras que ya tenés en mente y creo que estaría bueno que las compartas. Y aprovecho para felicitarte públicamente también por la obtención de la beca en un momento del país muy, muy, muy complicado, las instituciones científicas muy golpeadas, muy vapuleadas y con un horizonte bastante complejo, así que vale más todavía y espero que lo puedas continuar con las expectativas que tenés hoy. Gracias. Bueno, muchas gracias a Carla, a Josefina, a Alejandra y a Marina. La verdad que para mí es un momento re especial y bueno, también agradecer que hayan leído mi trabajo, que se hayan tomado todo este trabajo de señalar cuestiones y de darme nuevas pautas para seguir, porque bueno, tanto Marina como Alejandra, cuando me enteré que eran mi jurado, la verdad que me encantó la idea de primero esta interdisciplina y también porque las considero referentes en sus temáticas, así que bueno, para mí es un honor que hayan leído mi trabajo. Y bueno, un poco para comenzar con las preguntas, para retomar por ahí algunas de las preguntas que hizo Marina, para comenzar y después sigo con Alejandra. En relación a este fragmento donde hablo sobre el trabajo de Máximo Farro y por esta contraposición entre lo que implicaba las prácticas en gabinete y, bueno, un poco lo que se buscó en esa frase era poder poner en tensión justamente esto, ¿no? Que si por un lado se está planteando que este material, o en ese contexto histórico, se planteaba que ese material era necesario para la comparación, para poder hacer observaciones de manera repetida de esos cráneos, de esas colecciones de cráneo, pero que por otro lado eran cráneos que habían sido adquiridos o que estos procesos de adquisición se vinculaban a esta violencia estatal o estos avances de la expansión estatal, que creo que es necesario poner sobre la mesa como nuevamente, ¿no? Estas cuestiones éticas de cómo en estos periodos también se han adquirido estas piezas o estos recursos didácticos en su momento también, ¿no? Que sin embargo, bueno, en el museo creo que hay procesos que son distintos, ¿no? También esta posibilidad de poder mirar los procesos de adquisición, sobre lo cual es algo que me interesa profundizar justamente durante mi doctorado y también en relación a esto que vos mencionás, o no sé si lo mencionó Alejandra, sobre la donación del cuerpo y sobre, bueno, cómo desde algunas, ¿no? Las posturas heterogéneas que hay en la biomedicina sobre el estudio de la anatomía humana, cómo algunos agentes nuevamente recuperan esta necesidad de, bueno, el trabajo con las estructuras reales, con los preparados, que es un argumento que todavía es muy fuerte, y esta necesidad de programas organizados de donación de cuerpos, que lo traigo un poco de la lectura de Susana Biasuto, que ha impulsado estos programas en la Universidad de Córdoba, y que me parece que es un tema súper interesante para poder profundizar, que tal vez por una cuestión de alcances no lo pude llegar a hacer en esta tesis de grado. Y por otro lado, en relación a esto que vos mencionabas, sobre bueno, este fragmento en el cual señalo esta distinción entre el discurso institucional y los usos de estas piezas,
Un poco esta intención fue poner esta atención nuevamente, ¿no? que se coloca al final de la tesis y al final de la exposición, que tiene que ver con, bueno, por ahí este tabú, estos discursos más vinculados al cuidado y estos otros usos, estos otros modos de empleo, que en el caso del fragmento que vos citás, bueno, son algunas observaciones que realicé, algunas decisiones también tuvieron que ver con bueno, traer algo del registro, algunas cosas del registro no se han traído por una decisión de cuidado del espacio, porque destaco ahí que, bueno, los y las docentes me han dado un lugar de confianza, me han permitido hacer esta tesis, por eso también uno de los agradecimientos principales es a ellos y a ellas, que se manejan con sumo respeto. Digamos, esto que vos traes era algo que, bueno, que yo observé en una dinámica, no por una persona integrante del plantel docente, pero que hay una decisión de cuidado también ahí en relación a lo que se trae del registro, y creo que eso también tiene que ver con, bueno, con nuestro lugar y con el lugar que nos dan esos agentes cuando vamos a hacer trabajo de campo. Pero sí poner en tensión estas dos cuestiones, ¿no? O sea, los discursos institucionales frente a del cuidado o de más del tabú, y los usos que después se hacen de esas piezas, o las variaciones de sentido que pueden tener lugar, por ejemplo, en los eventos de la comunicación pública, ¿no? Y bueno, también algunas cuestiones a profundizar, ¿no? Porque hay algunos debates en relación a la divulgación, a cómo el patrimonio puede ser apropiado por esos mismos visitantes, cómo los y las visitantes también tienen responsabilidad sobre el cuidado del patrimonio, que es algo que trabaja Marta Duhovne, que me parece que es súper interesante también como un tema para seguir profundizando. Y en relación a la pregunta que me hacía Alejandra sobre si actualmente el museo, los agentes del museo participan de actividades de investigación, sí, hay una unidad de investigación. De hecho, bueno, también ellos elaboran trabajos escritos, tienen, digamos, se presentan en congresos. No indagué mucho en esta unidad porque, bueno, también por una cuestión de alcances me centré en las unidades que estaban más vinculadas a la producción de piezas o a la restauración o a la difusión digital, pero sí hay una unidad de investigación y sí hay debates en relación a, bueno, esto de los espacios de trabajo con los que pueden contar, las necesidades que tienen, algunas limitaciones que encuentran, ¿no? en el acceso a nuevos espacios de trabajo, a nuevos laboratorios, al financiamiento, bueno, un montón de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el inventario es un proyecto súper interesante que los distingue de otros museos y otros espacios académicos, y que de hecho fue elaborado por una integrante de la unidad de investigación del museo, el inventario digital. Y bueno, por cuestiones presupuestarias ese inventario actualmente no está puesto en la sala que ellos querían que esté, sino que bueno, se puede acceder desde la sala docente, ¿no? Entonces, bueno, un poco estas tensiones fueron surgiendo, pero sí hay un área de investigación. Y en relación a la formación, sí es una cuestión que tal vez, bueno, hay integrantes que son integrantes del plantel docente, otros son integrantes técnicos, ¿no? Que tienen formaciones en algunas cuestiones más técnicas como la fotografía. Algunos de esos integrantes, que también quería aclarar, que son auxiliares docentes, algunos de ellos son estudiantes aún, ¿no? Entonces están también en este proceso de formación donde también cumplen esta función de auxiliares docentes o guías, y donde también esos cuestionamientos surgen de sus propias experiencias, ¿no? Pero sí, por ahí resaltar que hay algunas cuestiones que tal vez requieren de continuar con la formación en capacitaciones, que de hecho hay una escuela de auxiliares, hay un esfuerzo muy grande puesto por parte de los integrantes del plantel de brindar, bueno, herramientas metodológicas, incluso de cuestionamiento sobre sus propias prácticas, ¿no? De volver a pensar, bueno, en una formación en la que han vivido las asimetrías, porque ellos han pasado por los exámenes, han pasado por esas experiencias, cómo reelaborar eso, cómo presentar un contenido de una manera más didáctica, que no sea una simple exposición, sino estas otras estrategias que tenían que ver, por ejemplo, con incorporar preguntas o traer un caso clínico, ¿no? Como, bueno, cuestiones donde ellos van buscando. Eso tuve la posibilidad de verlo cuando participé de la Escuela de Formación de Auxiliares, a la que me invitaron los y las docentes, y tuve esa posibilidad de poder verlo. Así que bueno, y en relación a, no me acuerdo si había alguna pregunta más. Si había visto otros museos, sí, bueno, vi el Museo de Anatomía que está en la Facultad de Medicina de la Universidad de La Plata, la Universidad Nacional de La Plata, que es un poco más chico, digamos.
Pero el Museo Juan José Naum tenía como esta particularidad de la dinámica al público general y como, bueno, cuestiones que tenían, que yo cuando llegué por primera vez al museo veía cosas que tenían más que ver por ahí con el guión museográfico o con lo curatorial, que en otros museos por ahí de anatomía no se ve tanto porque simplemente se restringen a mostrar el preparado o el frasco y ya está, pero en el Museo de Anatomía hay toda una cuestión en relación con la iluminación, con esos recorridos, con las piezas que se colocan, no entrar y ver el cuerpo este cuerpo de la escultura ceroplástica, que es la primera imagen, ¿no? Que también a mí me generaba, es lo que me empieza a generar esta curiosidad por el espacio. Bueno, sí, también el Museo de Historia de la Cirugía Vicente A. Risolia, que está ahí en el mismo pasillo, ese también lo conozco, ahí estuve también en la Noche de los Museos. Y bueno, la verdad es que también hay intereses míos actualmente de poder seguir durante mi doctorado profundizando en conocer estos distintos espacios e ir accediendo gradualmente a otros espacios de exposición para poder pensar esta relación entre distintos tipos de recursos didácticos en el marco, bueno, de los debates de la anatomía. Y sí me gustaría, bueno, poder viajar en algún momento para ver otros museos en otros lugares, no sé, los museos de la Espécola, digo, son lugares que me encantaría poder ver esto que vos nombrás, los mecanismos de los cuerpos de las mujeres, de estas esculturas ceroplásticas de la escuela de obstetricia, ¿no? Como, bueno, poder compararlo y creo que, bueno, pienso un poco esto, esta posibilidad que tengo actualmente de poder seguir en mi doctorado y como una instancia en la cual poder hacer todos esos ejercicios. Así que bueno, no sé si quieren que comente algo más. Y otra cuestión sobre la cual quiero profundizar en mi doctorado es en la donación del cuerpo, no sé si ya lo dije eso, pero que me gustaría por ahí poder entrevistar a referentes que están en esta temática o a poder ver estos procesos cómo ocurren en los procesos de adquisición o bueno, poder indagar un poco más en esa temática. Y también agradecerles muchísimo sobre todos los aportes que me brindaron, porque la verdad es que tengo intenciones ahora como de hacer un montón de cosas y cursar seminarios de doctorado y bueno, también los del equipo de ciencia y tecnología tengo mucho interés en poder cursar algo de posgrado, y es que me imagino que tienen un montón de ofertas sobre ese tema, así que bueno, seguramente me verán. Pero tengo mucho interés sobre eso y también, bueno, seguir trabajando sobre las imágenes, sobre, bueno, cómo sucede esto en otros espacios museísticos. También visité los museos del Colegio Nacional de Buenos Aires. No conozco estas esculturas ceroplásticas del Colegio Nacional de Buenos Aires, pero sí me gustaría poder verlas. Incluso, bueno, me comentaron que también hay esculturas ceroplásticas en el Museo de Córdoba, en el Museo de Anatomía de la Universidad de Córdoba, así que, bueno, tengo interés de poder ir ampliando esta mirada en esta nueva etapa que, bueno, tuve la posibilidad de acceder. Así que bueno, y por último quisiera agradecer brevemente a algunas personas, nada más para nombrarlas, porque también fueron parte de este proceso. Primero a Carla, que es mi directora y que estuvo en todo este tiempo corrigiendo, relaborando conmigo, y también a Ana Sabrina Mora, a Mariana del Mármol, a Mariana Sáez y María Belén López Castro, que fueron también apoyo en distintas instancias de esta escritura, presentación y defensa. Gracias. Bueno, con esto entonces termina la primera etapa de la defensa. Vamos entonces a dejar de grabar y dejar de transmitir. Le pedimos a María Paz que salga de la sala virtual. Su directora la va a volver a llamar cuando esté elaborado el dictamen para poder leerlo. Bueno, una vez finalizada la deliberación del jurado, la directora va a dar lectura del dictamen elaborado. En Buenos Aires, el 17 de abril del 2024, a las 11 horas, se reúne el Tribunal de Evaluación de la tesis de María Paz Matián. La tesista hizo una presentación de 45 minutos, es decir, adecuada al reglamento vigente. En su exposición fue clara y se apoyó en material visual para el desarrollo de su argumentación. Comenzó haciendo un recorrido sobre los aspectos teóricos y metodológicos de la investigación y luego presentó 2 ejes analíticos para explicar los ejes nodales de la tesis. La presentación no consistió en una mera síntesis de la tesis, sino que fue una elaboración ad hoc realizada con el fin específico de la situación de defensa. Al final de la presentación, respondió satisfactoriamente y con solvencia a las preguntas y los comentarios que le hicieron los jurados.
Los jurados consideran que la tesis es original, tanto en su objeto como en la perspectiva de análisis que elige para enfocarlo, entre la antropología de la imagen y la antropología del cuerpo. Asimismo, hace un buen relevamiento del estado de la cuestión, tanto en términos antecedentes teóricos como históricos, incluyendo además variada bibliografía actualizada y adecuada a la temática que analiza. Además, subrayan los jurados que la tesis está muy bien escrita. Es sumamente interesante el modo en que la tesista intenta entender las características que adquiere la circulación del cuerpo, de sus imágenes y los dispositivos de visualización tridimensionales ante un público tanto especializado como general. Para ello aprovecha las herramientas teóricas, tanto en torno al concepto de transposición didáctica como en torno al proceso histórico de musealización de los objetos, incorporando aspectos analíticos respecto de los procesos del afecto y de las sensibilidades del público espectador, así como en torno a la corporalidad y las reflexiones en torno a las consideraciones las consideraciones éticas de las propios guías y docentes del espacio que analiza. Por todo lo expuesto, el jurado califica la tesis con 10. Felicitaciones, María Paz. Bueno, muchas gracias. Fue súper linda la experiencia, tenía un poco de miedo antes de llegar, pero la verdad que bueno, fue súper linda y la voy a recordar durante mucho tiempo. Así que bueno, les agradezco mucho. Bueno, muchas felicitaciones. Con esto entonces cerramos el acto de la defensa y después nos comunicamos con ustedes para mandarles el acta mañana o el viernes, una vez que pase el trámite de la facultad. Bueno, perfecto, muchas gracias. Muchas gracias y felicitaciones, María Paz, a celebrar. Gracias, Bueno, muchas gracias. felicitaciones festejar. nuevamente. Bueno, Chau, hasta chau.